Muy bien, chicos, vamos a ver, en este caso, biología, histología vegetal. El término histología, histo, proviene de lo que es tejido, ¿no? Tejido, un tejido, en este caso el tejido vegetal. Histología es la ciencia que estudia los tejidos y por ende histología vegetal vendría a ser la ciencia, la ciencia que estudia los tejidos vegetales, ¿no? La rama, la disciplina de la botánica, en este caso de los vegetales, tomando en cuenta su estructura y su función, es el tejido, la histología vegetal. Es justamente la rama de la botánica que estudia los tejidos propiamente hecho de los vegetales o de las plantas, ¿no? Como se quiera llamar. Profesor, tejidos vegetales, sí. La estructura que cubre una planta, la estructura que vemos está conformada por tejidos, ¿no? Ya está. ¿Cómo clasificamos los tejidos vegetales? Tenemos tejidos de dos tipos, los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos, chicos, son conocidos también como tejidos embrionarios, es decir, tejidos bebés, vamos a decirlo así. Y son de dos tipos, como pueden ver, apical y lateral. Y los tejidos adultos tenemos varios tipos, como los de protección, que su propio nombre lo dice, protegen a la planta, los tejidos de sostén, que sostienen a la planta, los tejidos fundamentales, que son los originarios, que son los originarios o son los que hacen que la planta sobreviva, por eso se llama fundamentales, que hace que la planta preexista. Es fundamental su desarrollo de este tipo de tejidos, por eso el nombre es fundamental. Y los tejidos vasculares son aquellos tejidos vasculares significa viene de vasos como vasos sanguíneos, ¿no? En el caso del ser humano. En este caso de la planta, el tejido vascular son los ductos por donde circula justamente líquidos de distintos tipos que vamos a ir viendo. Como pueden ver ahí, los tejidos de protección que ayudan a proteger a la planta son dos, el tejido epidérmico o la epidermis y el tejido suberoso o el suber, ¿correcto? Profe, suberoso. Ahora vamos a ver qué significa suberoso. Tejido de sostén que sostienen a la planta, como decía, tenemos la colénquima y la esclerénquima, los tejidos fundamentales, que son, como se dice, muy importantes o fundamentales para la planta, para que exista, y tenemos las parénquimas, ¿no? Dos tipos de parénquima, clorofiliano, donde este tejido hace que suceda la fotosíntesis, y la parénquima reservante o de reserva. Tenemos los tejidos finalmente vasculares como el xilema y el floema, que transportan fluidos, en este caso, transportan líquidos, ¿no? Hablemos de los tejidos meristemáticos. Les había indicado que los tejidos meristemáticos también se lo conocen como tejidos embrionarios, ¿no? O formadores, en este caso, ¿no? Se localizan en la parte, vamos a ver, más activa de la planta, ¿no? Todos estos tejidos son los que dan origen a la planta en sí. Tenemos el merístemo, bueno, dice merístemo es primario o apical. El apical es el encargado del crecimiento longitudinal, ¿sí? Es decir, que crezca la planta de forma alargada, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Profe, hacia arriba el tallo, las hojas, las ramas, hacia abajo la raíz. Ese tejido que se encarga que es de ese crecimiento es el tejido apical. Mientras que el tejido secundario o lateral es el que se encarga del grosor de la planta. Mientras la planta va creciendo de forma longitudinal en altura, en longitud, a la par va creciendo de forma grosor, ¿no? Se va engrosando, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Nosotros vamos creciendo de tamaño, pero también vamos engrosando, ¿no? Vamos teniendo un brazo más robusto, unas piernas más robustas, igualito la planta. El tejido de encargarse de la robustez de la planta o la lateralidad o los costados de la planta, el espesor de la planta o el grosor, como quieras llamarlo, es el merístemo secundario o lateral. Estos merístimos, bueno, como su nombre lo dice acá, puede ser del cambium vascular o cambium suberoso, que da origen a los tejidos vasculares y el tejido suberoso propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, dos tejidos meristemáticos o embrionarios, tejido apical, o sea, la longitud, el tamaño, y el tejido lateral, es decir, el grosor, ¿no? Miren esto, ¿no? Estos tejidos se encargan de ello, ¿no? El tejido apical para que crezca longitudinalmente y el tejido lateral para que crezca a los lados, ¿no? El grosor.
Entramos a estos 4 tipos de tejidos, chicos, los adultos. Vamos a ir poco a poco porque son bastantes, ¿no? Son 2, 4, 6, 8 tipos de tejido, divididos en 4 clases, ¿no? La primera clase tenemos los tejidos de protección. Los tejidos adultos o definitivos, antes de entrar a ello, son todos estos tejidos cuando la planta ya propiamente dicha está formada, tejidos adultos, ¿no? Y tenemos los primeros tejidos. Los 2 primeros tejidos son los tejidos de protección. A estos tejidos son que protegen a la planta. Esta protección es a través de bueno, valga la redundancia, como una capa protectora. Esta capa protectora se llama el tegumento. Y por esa razón nosotros conocemos también a estos tejidos como tejidos tegumentarios. ¿Sí? Se llaman tejidos tegumentarios o tejidos de protección. Hay de 2 tipos, el de tejido epidérmico, ¿no? Sea exclusivamente en plantas jóvenes, no bebés, sino en la parte jóvenes de la planta, ¿sí? Profesor, ¿cuáles son las partes jóvenes de la planta, no? El inicio de una rama, el inicio de una hoja, ¿no? Esas son las partes jóvenes de la planta. Pero ¿cuáles son las partes adultas? Ya cuando la hoja está formada, cuando la rama ya está totalmente formada, el tallo está totalmente grueso, y es la parte adulta. Mientras se desarrolle, vamos a decir que está en una etapa de desarrollo, una etapa que es joven, no bebé, sino joven, o adolescente, vamos a decirlo así, para que se entienda, es una etapa que recién está en pleno crecimiento, ¿no? El tejido epidérmico es exclusivo de las plantas jóvenes y está cubierta por una sola capa, ¿no? Esta cubierta evita que la planta se seque y gracias a esta capa se permite el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio gaseoso es justamente que la planta pueda absorber el aire, pueda absorber los rayos del sol, muchas cosas que se puedan dar. Tenemos la esclerénquima, ahí está, la esclerénquima, que es otro tipo de tejido de protección, y este tejido da flexibilidad a la planta, ¿no? Este tejido de la esclerénquima está presente en las semillas principalmente, en los tallos y alrededor de los frutos, ¿no? Lo conocemos como las famosas cascaritas que se puedan comer, pero principalmente este tejido esclerénquima está en las semillas, ¿no? O la pepa, como quiera llamarlo, ¿no? O la pepa. Este tejido da flexibilidad a la planta, si bien por un lado, pero por otro lado da dureza a la planta también, en este caso a la semilla, principalmente. Muy bien, entonces tenemos los 2 tejidos protectores. Ahora vamos a ver los tejidos fundamentales, ¿no? Ay, perdón, faltaba acá, el epidérmico. El otro protector es el suberoso, ¿no? Entonces tenemos, acá, para no confundirnos, el tejido epidérmico, que protege justamente la planta, y el tejido suberoso, o también conocido como suber o corcho. Es lo que conocemos como la corteza. Cuando tenemos un árbol maderero, la madera alrededor ese que está rugoso, ese es el suber. Ese es un tejido suberoso, tejido rugoso, ¿no? Que protege a la planta. Pero también nosotros vemos planta de jardín, ¿no? El tallo, tenemos esa capa protectora que inicialmente si tocamos el tallo está rugoso. Ese es un tejido protector, ese es el tejido suberoso. Este suber eh, restringe la salida del agua de la planta, evita la pérdida de agua de la planta, ¿sí? Principalmente ella, ¿no? Dice acá, los estomas de estas plantas están reemplazadas por los lenticelas, ¿no? Así se le conoce a este término. Muy bien, los tejidos sostén son los que sostienen la planta. Tenemos la colénquima, que soporta los tallos jóvenes, soporta los pedúnculos de los florales, ¿no? La parte base de la flor, ¿no? Y el tejido de sostén, como su propio nombre lo dice, es que forma el armazón propiamente dicho, el esqueleto de la planta, ¿no? ¿Ok? El otro es la esclerénquima, que forma el tejido de soporte existente en las partes ya adultas. Entonces, miren, la colénquima en las partes jóvenes de la planta, y una vez que esté adulta, en la parte adulta de la planta está la esclerénquima. Este tejido, a diferencia de los otros tejidos anteriores, está conformado por células muertas. ¿Sí? Este dato muy importante. Está formado por células muertas, mientras que los demás están formados por células vivas. Mientras que la esclerénquima no, puras células muertas. Y esto le da dureza o rigidez justamente a la planta, en esta parte esquelética. ¿Ok? Esa es la esclerénquima, la parte rígida. Muy bien. Tenemos los tejidos fundamentales, son los tejidos con el cual
el tejido adulto de la planta o la planta propiamente dicho no podría existir, ¿no? Se ubica en las partes bien estratégicas de la planta y principalmente a esto se le denomina las parénquimas. Y aquí quiero resaltar esta parénquima, la parénquima clorofiliana. Tiene muchas funciones, pero la principal, la que hace que la planta viva y subsista, es de que la parénquima clorofiliano permite que las plantas realicen la fotosíntesis, ¿no? Otra función de la parénquima clorofiliano, chicos, es que le da la coloración verdosa a las plantas, en este caso a las hojas, ¿no? Principalmente. ¿Por qué se da esto? Porque contiene clorofila, ¿sí? Clorofila. El parénquima clorofiliano o simplemente clorénquima, ojo, no lo confundas como la colénquima, sino este es clorénquima de clorofila, es también lo que le da la coloración verdosa a las plantas, ¿no? En este caso, a las hojas propiamente dicho. Ese verde de las hojas es gracias a este tejido de, de fundamental llamado parénquima clorofiliano. Muy bien, y la parénquima reservante, como su propio nombre lo dice, reserva, almacena el alimento de forma justamente, de forma justamente como un tipo de energía, ¿no? Y tenemos los siguientes casos, ¿no? La parénquima amitácea, que almacena almidón, la parénquima acuífero, como su propio nombre dice, que almacena agua, y la parénquima aerífero, que almacena gases o aire, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la amitácea, la parénquima o el tejido que almacena el almidón. El almidón lo conocemos como el azúcar de las plantas, el azúcar, es lo que le da energía a la planta. Por ejemplo, casi todas las plantas que son con raíces, con frutos enterrados, como la papa, el maíz, son ejemplos muy, muy, muy palpables de la parénquima amitácea. La parénquima acuífera almacena el agua. Eso está en las plantas más que todo de tipo ornamentales que están dentro de un ambiente controlado. Y este tipo de plantas se le llaman las plantas suculentas o plantas ornamentales, ¿no? Las plantas suculentas retienen bastante agua porque como no están expuestas a la luz solar, entonces el agua les ayuda a hacer sus funciones normales, ¿sí? La parénquima erífera almacena gases. Es de pocas plantas, principalmente son de plantas acuáticas, ¿no? Como la planta nunúfera, que son las plantas de la Amazonía. Ellas son acuáticas y tienen aire en su interior, ¿no? Gases principalmente. Para terminar, tenemos los tejidos vasculares. Y esas son preguntas muy específicas de estos tejidos que por donde fluye, son como tubos por donde fluye un, un líquido muy importante. Este líquido en las plantas se llama la savia. Y hay de dos tipos, la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta está conformada por la parte inorgánica de este fluido. Son células muertas y está conformado por células que si bien son muertas, son importantes para la vida de la planta. Está conformado principalmente de agua y sales minerales. ¿Sí? ¿Por qué se dice savia bruta o savia muerta o savia de esa manera? Porque, como le digo, está conformado por elementos muertos que no tienen vida, pero que sin embargo le dan vida a la planta. El agua no tiene vida, pero sin embargo, sin el agua no podría vivir la planta. Las sales minerales son simplemente eso, no es algo orgánico, es algo inorgánico, o sea, no es algo vivo, pero sin embargo las sales minerales ayudan a que la planta sobreviva, ¿no? Por eso se llama savia bruta. La savia elaborada está conformada por sustancia orgánica, como son justamente nutrientes, hormonas, ¿no? Esta savia elaborada está conducida por un tejido llamado el floema. Entonces, la savia bruta se llama xilema, su tejido, y el floema es la savia elaborada. Entonces, la savia bruta o inorgánica es el xilema, y el floema dirige o conduce la savia elaborada o la savia orgánica. ¿Ok? De esa forma está conformada la sangre. Por último, los tejidos secretores. Secretores significa que secretan o botan algo, ¿no? Segregan algo. Hay muchos tejidos secretores, por ejemplo, el más conocido son los tejidos secretores esenciales, los olores, ¿no? Las esencias, ¿no? Por ejemplo, un tejido secretor para la rosa es el que le da el olor a la rosa, ¿no? Hola, 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 hola.
Se fue el internet. Ahorita regreso. Hola, 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 hola. Ya. Ok, ok. Sigamos viendo. Habíamos quedado en las parénquimas secretoras. Las parénquimas secretoras son, como le digo, las que segregan algo, en este caso, dependiendo de qué tipo de tejido secretor sea. Las más conocidas son las secretoras de esencias, o sea, los olores. Por ejemplo, las rosas, los geranios, que botan ese olor característico de cada planta, son el tejido secretor esencial. Algunos no tienen olor, sino tienen otro tipo de secreciones, como el látex, por ejemplo, el caucho, ¿qué se crea? El látex, o sea, esa gomita que se utiliza para hacer las llantas, ¿no? Las resinas, por ejemplo, la sangre de grado, se agrega algún tipo de meo, algo gomoso, pero que es muy, muy, muy utilizado en la medicina natural para cicatrizar heridas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las más conocidas son las esencias, los olores, pero también hay resinas, también hay látex, ¿no? Gomas, ¿no? Gomas como látex, ¿no? Aceites, ¿no? Principalmente. Ok, tenemos las preguntas. Dice acá, no es una característica de los organismos del reino Plantae. El reino Plantae es el reino de las plantas. O sea, es algo que no hacen las plantas, ¿no? Por ejemplo, son eucariotas, son autótrofos, sí, son pluricelulares, son fotosintéticos, sí. Lo único que no son las plantas son unicelulares, por si acaso. Unicelulares son las bacterias, por ejemplo. Una planta no es una bacteria. Una planta, al igual que el ser humano, posee varias células, ¿no? Esta pregunta uno, más que todo, es algo genérico. No está la respuesta propiamente en la ficha, pero sí está, es una introducción a lo que es el reino vegetal, ¿no? Este tema de organografía vegetal, en este caso los tejidos, ¿no? Dos, son tejidos adultos. Recuerden que hay 4 tipos de tejidos adultos que hemos nombrado. Son protección, sostén, fundamentales y vasculares. Tenemos epidermis, tuberoso, colénquima, esclerénquima, parénquima, clorofila, reservante, sináfilo. Profesor, son muchos para aprender, muy fácil, hagan lo siguiente. Solamente hay 2 tejidos meristematicos embrionarios, el apical y el lateral. Los que no sean estos serán adultos. ¿Está claro? Los que no son adultos solamente son 2. Apréndanse esto, el apical y los tejidos meristemáticos. ¿Ya? Los que no sean meristemáticos, ¿qué serán? Tejidos adultos. Entonces la pregunta es, ¿son tejidos adultos excepto? Ya, si me están diciendo son tejidos adultos excepto, me están preguntando por los tejidos que no son adultos, o sea, el apical y el lateral. ¿Tenemos tejido apical y lateral? No, profesor, pero sí tenemos que son ambos, que son merístemo. El tejido merístemo o meristemático es el tejido joven, no es el tejido adulto, ¿no? Miren, vean la pregunta. Son tejidos adultos, excepto, o sea, no son adultos, son los meristemáticos, ¿no? El apical y el lateral. Entonces la 2 es la letra B. 3. Señala el tejido vegetal que está formado por células muertas. Le dije que había uno solamente que está formado por células muertas. La floema no puede ser porque es vascular. Merístemo no, porque no es adulto. ¿Y cuál es? Células muertas. La escle. La D, profesor. Acuérdense, esclerénquima como si fuera esqueleto. Esqueleto es muerto. Esclerénquima. La esclerénquima está formada por células muertas, ¿no? Y acá lo podemos ver, mira, 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 mira. Acá, esclerénquima, formada por un tejido soporte existente en las partes adultas, está constituido por células muertas. Este tejido puede ser hallado en hallados tipo tronco, en envoltura de los frutos. Es muerto. Específicamente esta parte es muerta, son células muertas, no está vivo. O sea, no está en constante crecimiento, ¿no? 4. Es un tejido vegetal típicamente de soporte o sostén. ¿Sí? Entonces, antes de contestar la pregunta 4 y ver todas las demás preguntas, repasemos el cuadro. Los tejidos adultos, tenemos los de protección, que protegen a la planta, epidermis y tuberoso. Tejido de sostén, colénquima y esclerénquima.
sostienen a la planta, el esqueleto, colénquima y esclerénquima. Colénquima, células vivas, esclerénquima, células muertas. Colénquima, células vivas, esclerénquima, células muertas. Luego los tejidos fundamentales, tenemos la parénquima, clorofiliana y de reserva. Y por último, los tejidos vasculares, tenemos los tejidos del xilema y el floema. Faltó un tejido, los tejidos secretores, ¿no? Tejidos secretores que segregan. Acá están los tejidos secretores, que segregan. Son tejidos especializados que sustancias, que segregan sustancias, ¿no? Principalmente olores. Entonces, es un tejido vegetal típicamente de soporte. ¿Cuál es el soporte? ¿Quién soporta a la planta? De soporte. De soporte. Xilema, floema, no, eso es vascular. Epidérmico, sería esclerénquima y clorénquima. ¿Ah? La C, profesor. La C, muy bien. La esclerénquima, muy bien. La esclerénquima, acuérdate, sostén, que sostienen a la planta. De sostén. De sostén, que sostienen a la planta. Colénquima y esclerénquima. Colénquima y esclerénquima. Profe, y la E no sería, y la D también no sería. Acá dice clorénquima. Recuerda que es esclerénquima y colénquima. Colénquima. No confundas con la clorénquima. ¿Ya? ¿Correcto? Una cosa es cole y otra cosa es clore, con CL. La clorénquima se le conoce como parénquima clorofiliana, del clorofila, mientras que es la colénquima, es de sostén, junto con la esclerénquima. ¿Ah? Tengan cuidado. ¿Ah? Que es la esclerénquima y la colénquima. La clo, no. Colénquima. ¿Ah? Si no estaba esclerénquima, buscaban colénquima, y si no estaba, tejido de sostén. 5. Grupo de tejido cuyas células están en constante división, dan origen al resto de tejidos vegetales y se encargan del crecimiento de la planta. Ajá, crecimiento, dan origen. ¿Cuáles son? ¿Qué tejidos son? Acá está la respuesta. Dan origen a los tejidos. O sea, son los tejidos bebés que dan origen a los demás. Son tejidos bebés. ¿Cómo se llaman? A los tejidos bebés, a los tejidos bien jóvenes, a los tejidos embrionarios. ¿Cómo se llaman estos tejidos? Vascular. No, vasculares, que ese es un tejido adulto. El tejido bebé, los tejidos bebés. Hay dos tipos de tejidos. La B, profe. Tejidos adultos y el tejido Mariscal. embrionario o bebé o inicial, el meristemático. Acuérdense, meristemático. Muy bien. Meristemático. La La A. 6. Muy bien, Linda, muy bien. Alondra, también. 6. Son tejidos vegetales, excepto, bueno, ahí está fácil. Ahí está fácil la respuesta. Son tejidos vegetales, excepto, o sea, no es un tejido vegetal. ¿Cuál no es un tejido vegetal? A ver, Melesio, ¿cuál sería la respuesta para ti? No es un tejido vegetal. Aladino. La B, profe. La B. Muy bien, Aladino. Melesio, ¿también la ve? B, profesor. Sí, sí, profe. La B, Linda, muy bien. Melesio, muy bien. La B, sanguíneo. Es el único que no es vegetal, pues, ¿no? La esclerénquima es vegetal. La colínquima sí, xilema y floema también. El sanguíneo no es vegetal, es un tejido sanguíneo de la sangre, ¿no? No tiene nada que ver con lo vegetal. 7. Señala el tejido vegetal que conduce la savia elaborada. Habíamos visto xilema, savia bruta, para jóvenes. Floema, savia elaborada, para la parte adulta. Entonces, si acá me dicen la savia elaborada, es el floema. Y la 8, savia bruta, ya sabes que es el xilema, ¿no? Ok, 8 dice acá, brinda soporte a tallos jóvenes y herbáceos. Brinda soporte. Soporte, hay tejido de soporte. Pero acá dice a jóvenes. A jóvenes. Soporte a jóvenes. Soporte y a jóvenes. Tenemos dos tipos de tejido de soporte, la esclerénquima y la colénquima. ¿Cuál de ellos es a jóvenes? La, La T, profesor. la, la C, no, esa es La vascular. D. La La D, la D. colénquima, muy bien, la colénquima. La colénquima, células vivas, parte joven. Y la esclerénquima, células muertas, parte
adulta, ¿no? La esclerénquima es la parte adulta. La colénquima con C-O-L, cole, no clo, sino cole. La colénquima es el tejido de sostén de la parte joven de la planta, tallos, hojas bebés. Pero ya cuando está adulta, la planta, ese tejido joven que se llama la colénquima se vuelve esclerénquima, ¿no? Y está formada por células muertas, ¿no? Muy bien, Alondra, muy bien, Aladino. La 8, la D. 9. Tejido que conduce la savia bruta. Bueno, ya fácil. Si el floema era la savia elaborada, la savia bruta, ¿cuál era? Lema. Sí, lema. Acuérdate, silema, savia La A, bruta profesor. o savia inorgánica. Floema, savia elaborada o savia orgánica. 10. No es un tejido vegetal. Bueno, está fácil. Está fácil esa pregunta. Está bien al ojo evidente. No es un tejido vegetal. No es un tejido vegetal. ¿Qué letra? La E. La E, pues el óseo. Pues, ¿qué tiene que ver el hueso acá? Nada que ver. Es una pregunta bien sencilla. Es simplemente, pero créanme que me han contestado algunos mal, ¿no? Por si acaso. Cuando he visto esta ficha con otros grupos, a veces me contestan mal esta pregunta. Muy bien, entonces la 1, la C son unicelulares, o sea, de una sola célula. Las plantas no son unicelulares, son pluricelulares. ¿Qué significa eucariotas? Que tienen núcleo. ¿Qué significa autótrofos? Que producen sus propios alimentos, es decir, por la fotosíntesis, en este caso las plantas. Son pluricelulares. ¿Qué significa pluricelulares? Muchas células. Muchas células, muchas células. Y son fotosintéticos. ¿Qué significa? Que realizan la fotosíntesis. Muy bien. Muy bien. La 2, merístemos, B. 3D, esclerénquima. 4C, esclerénquima también. Las 5A, meristemáticos, o también llamados tejidos embrionarios, acuérdense, o tejidos bebés. 6, la letra B, sanguíneo. Y 7A, floema, la savia bruta, elaborada, perdón, orgánica también. 8, D, colénquima. 9A, xilema. Y 10E, óseo. Muy bien. La actividad de extensión está fácil para completar y responder. Completar el cuadro, bueno, el cuadro prácticamente ya lo tienen hecho, está al comienzo de la clase, está rellenado completamente. Y la evaluación es sencilla, es acerca de un producto milenario de nuestros Andes centrales del Perú, que crece a cierta altura, no crece ni a más ni a menos de ese rango, ¿sí? Entre 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. En ese rango crece este fruto llamado la maca. Por eso puedo plantar maca en otras alturas, en la costa, sí, pero te va a salir algo distinto y no con las propiedades que son propias de esta planta. Te va a salir cualquier otra cosa muy, muy pequeñas, principalmente te va a salir y no va a tener ni el sabor ni los nutrientes que se necesitan, ¿no? Solamente a cierta altura se puede desarrollar este producto muy, muy importante. Léanlo, es una lectura cortita, no es nada extensa, y respondan estas 4 preguntas de 4 puntos cada espacio que rellenen. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 espacios en estas 4 preguntas, 4 puntos cada espacio rellenado. Muy bien, chicos, antes de que se retiren, tomaremos la asistencia a biología. Muy bien, siendo las 11, tenemos 17 participantes, 16 alumnos asistentes. Vamos a hacer la toma de asistencia correspondiente y luego la toma de la foto de su cámara encendida. Por favor, cámara encendida para la toma de asistencia. Muy bien. Vamos a... Sonríen, por favor, para la cámara. Ya está. Listo.
Muy bien, chicos, gracias por su asistencia. Estoy enviando el desarrollo de ambas fichas. Como han visto, esta ha sido prácticamente teórica, tanto física como biología, principalmente física. Y es una introducción, y el tema hasta donde ven, es una introducción al tema de energía, y es a donde viene el examen, por si acaso. ¿Ya? La próxima semana vamos a hacer el tema 8, que es repaso principalmente de física, y un repaso también de biología. Esa temática va a ser de repaso, ¿ya? Porque el subsiguiente domingo es examen, ¿ya? Así que vayan ya preparándose para ello. Ok, chicos, cualquier cosa me hacen saber. Pasen a la siguiente clase. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Nos vemos.